Buenas tardes. Somos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso de Bioquímica Vegetal. Vamos a explicar la actividad número 3, que es metabolismo primario. Los integrantes de nuestro grupo son María de Jesús Paternina, Jesús Daniel Miranda y mi persona, Juliet Paola Moreno Hernández. Voy a comenzar con explicar la fotosíntesis y el papel de los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas encargadas en la producción de energía. Y la estructura de los seres vivos se forma en la fotosíntesis y se convierte en energía celular. Esta energía pasa a ser glucosa a base de compuestos como el almidón y la celulosa. Como el siguiente punto, voy a explicar sobre la estructura química de la fotosíntesis. La ecuación, perdón. Se compone de 6, esperen y yo señalo, aquí está. Este sería 6 moléculas de dióxido de carbono. Aquí está 6 de agua y la luz. Todo esto serían los ingredientes para crear la fotosíntesis. Cuando se tiene el dióxido de carbono y el agua, se activa con la luz y se convierte en glucosa. Estos numeritos que ven aquí es el producto de estos. Y lo que ven acá es 6 oxígeno. Este es un subproducto generado a través de todo este proceso. Voy a hablar ahora sobre los datos importantes. Uno de los datos importantes que saqué es que todo este proceso ocurre en los cloroplastos de las células vegetales. También se divide en la fase luminosa, captura la energía, y la fase oculta del ciclo de Calvin. Y por último, la glucosa es producida y se transforma en otros carbohidratos para el almacenamiento y la estructura. Los tipos de carbohidratos y sus funciones. Pues los carbohidratos se dividen en 3. Están los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos es la unión de dos monosacáridos y los polisacáridos son una cadena larga de monosacáridos. Bueno, voy a hablar sobre las propiedades de los carbohidratos. Tienen como propiedades azúcares reductores que poseen un grupo de aldehído o una cetona libre. La estructura en anillo, la formación de pirinosas de 6 lados y las furanosas de 5 lados. La mutarrotación es una conversión entre la A y la B de la solución de la acuosa. La importancia de los carbohidratos. En las plantas almacenan la energía de forma de almidón y forman estructuras como la celulosa. En los humanos y los animales son la principal fuente de energía y la principal para organizar en los procesos metabólicos. Y en la industria alimenticia es la producción de edulcorantes y biocombustibles y hasta papel. Con esto termino de explicar mi post de fotosíntesis. Si uno de mis compañeros tiene alguna duda, pregunta, es el momento. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos según su estructura y función? Bueno, a ver, yo les hablé sobre 3 carbohidratos que se estructuran en 3, ¿cierto? Uno de ellos es el monosacárido. ¿Qué pasa con el monosacárido? Son carbohidratos simples. Segundo. Ahora sí.
Son carbohidratos simples, están compuestos por una sola molécula. Ejemplo, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Son estos la primera fuente de energía en los organismos vivos. Los disacáridos se forman de la unión de dos monosacáridos compuestos por una sola molécula de azúcar mediante un enlace de glusódico. Es decir, la fructosa y la glucosa, entonces ya hay dos monosacáridos y se convierten en disacáridos. Un ejemplo sería la sacarosa. Es la unión entre la glucosa y la fructosa que nos produce el azúcar de mesa que hoy consumimos en cada una de nuestras casas. La lactosa es la unión entre la glucosa y la galactosa y está presente en la leche y es una de las mejores fuentes de energía a los mamíferos. Y está la maltosa, que es la unión entre la glucosa y la glucosa. Esta es el producto final, sería el almidón. ¿Dónde encontraríamos el almidón nosotros? En la yuca, en el maíz y en muchos otros alimentos. Y los polisacáridos, bueno, son una cadena larga de monosacáridos y estos ayudan dando estructura a la planta o a la estructura celular y también al almacenamiento. Uno de esos, pues, está el almidón, que es la reserva de la energía de las plantas. Está el glucógeno, que es la reserva de energía de los animales. Y está la celulosa, que es la que da la estructura principal a la planta. Entonces, la función como tal de los carbohidratos va a depender de la estructura que tenga. Si, por ejemplo, los monosacáridos y el disacárido actúan como fuente de energía, mientras que el polisacárido sirve de almacenamiento y da soporte a la pared celular, a la estructura celular. Con eso me retiro. Muchísimas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre la síntesis de proteína. ¿Cómo están clasificadas las proteínas? Están clasificadas por su estructura. Proteínas simples, estas están formadas únicamente por aminoácidos. Estas proteínas se dividen en fibrosas y globulares. También por su función, que son las proteínas estructurales y proteínas... Ay, no. ¿Qué pasó? Y proteínas enzimáticas. Por su composición, que son compuestas e incompuestas. También les hablaré de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede obtener por sí mismo, por lo tanto, deben ser proporcionados mediante la alimentación. En cambio, los no esenciales puedes obtenerlo con la alimentación o por medio de procesos metabólicos. También les hablaré de las acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas de membrana que facilitan el transporte selectivo de agua a través de las células. Son cruciales en varios procesos fisiológicos como la reabsorción de agua en los riñones, la regulación de volumen celular y el mantenimiento de la homeostasis. La agregación y precipitación de las proteínas desnaturalizadas. Esto ocurre cuando las proteínas pierden su estructura tridimensional debido a factores como temperatura, pH o agentes desnaturalizantes. ¿Alguna pregunta o inquietud? Bueno, sí, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué diferencia existe entre la transcripción
y la traducción al proceso de la síntesis de proteína. La transición es el proceso en el que el ADN se copia al ARN mensajero en el núcleo. Luego, en la traducción, el ARNM se utiliza en el ribosoma para ensamblar una cadena de aminoácidos que formará una proteína. La transición convierte la información genética en ARNM y la traducción convierte el ARNM en una proteína funcional. Le doy el paso a mi compañero. Bueno, yo a continuación les hablaré sobre la síntesis de los ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos es un proceso anabólico en el que se forman ácidos grasos a partir de acetil coenzima con el uso de adenosintrifosfato y nicotinamida, perdón, que ocurre principalmente en el citoplasma de células hepáticas, adiposas y mamarias. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula en un organismo para mantener la vida. El anabolismo sintetiza moléculas esenciales y estas se dividen en dos, que es el anabolismo y el catabolismo, perdón, que es la degradación. La función del anabolismo es que forma moléculas complejas a partir de sustancias simples. Este requiere energía, que son procesos endotérmicos, y como ejemplo tenemos la síntesis de proteínas, el ADN y los ácidos grasos. El catabolismo, que es la degradación, tiene como función principal componer moléculas complejas de sustancias que son más simples. Liberan la energía por un proceso que se llama exotérmico. Y bueno, como ejemplo tenemos la respiración celular y la digestión de alimentos. Tenemos por otro lado la conformación de los ácidos grasos. Estos son moléculas orgánicas que se forman por cadenas hidrocarbonadas que son compuestas por átomos de carbono e hidrógeno y un grupo carboxílico en un extremo, ¿sí? Son los componentes fundamentales de los lípidos y pueden clasificarse según la presencia de dobles enlaces en sus estructuras. Tenemos también las funciones de los lípidos que desempeñan funciones esenciales en las células, ya sea estructural o energética. Estructural, que pues forman la bicapa lipídica de las membranas celulares, regulando el paso de sustancias, y energéticas son los triglicéridos que almacenan la energía en forma de gotas lipídicas. Más adelante tenemos el catabolismo. En las plantas, las funciones de los lípidos. En las plantas, estos se almacenan principalmente en las semillas y los frutos oleaginosis, que reservan la energía en forma de triglicéridos, en membranas celulares que contienen fosfolípidos, sí, y estos también cloroplastos que pueden poseer galactípidos, que son esenciales en la fotosíntesis.
Ejemplos de estos tenemos la soja, tenemos la palma africana, el olivo y el lino. También tenemos por otro lado el cacao. Y como estas semillas y estos frutos oleaginosos son las principales fuentes de lípidos en las plantas. Eh, no sé si alguna compañera tenga una pregunta por acá. Sí, yo quiero saber la diferencia entre un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Ok, la diferencia principal entre un ácido graso saturado y uno insaturado es la presencia de dobles enlaces en la cadena de los carbonos, ¿sí? En los ácidos grasos saturados no tienen doble enlace en su cadena de carbono, solamente están compuestos completamente, o sea, son saturadas de átomos de hidrógeno. Y los ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces en la cadena de carbono, lo que los hace más fluidos y menos saturados de los átomos hidrógeno. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchísimas gracias.